aprovecho para hacer cosas. El día que estoy relajado, el día que sé que tengo tiempo, quizás lo dejo, pero el día que sé que tengo poco tiempo, lo aprovecho para hacer lo importante. Amén. Por eso quizás hoy hace mucha calor, mis hermanos, pero eso en estos días donde el Señor más bendice. Amén. Por eso esta tarde, mis hermanos, el Señor ha puesto un pequeño consejo en mi corazón, el cual estos días, o lo que sea, pues estoy teniendo, o me vienen pensamientos en el trabajo, y me vino esta palabra en mi corazón, me vino las riquezas de Dios. Entonces, yo quiero hablar sobre ese pensamiento que el Señor ha puesto en mi corazón. Así que todo aquel que se pueda poner en pie, tomaremos la palabra de Dios en el libro de Hebreos, el capítulo 11, y leeremos el verso 24 hasta el 26. En Hebreos 11, donde habla sobre la fe, el verso 24 dice así: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Vamos a iniciar el servicio. Padre celestial, Dios mío, esta tarde, Señor, yo he leído la palabra que tú has puesto en mi corazón, Dios mío. Tú sabes, Señor, que yo nada puedo hacer si primeramente, Padre, tú no lo pones en mi corazón, Señor. Por eso te ruego, Padre, que las pocas palabras que tú has puesto en mi corazón, Señor, las pueda compartir con mis hermanos, Señor, pero que no sea yo, que seas tú, Padre, tomándome mi voz, mis labios, Padre, todo mi ser, para que tú seas, Señor, el que hable y nos aconseje, Dios mío. Quita aquello que no te agrade y que no te guste, Padre, y pon autoridad en cada palabra, Señor, que sea tuya, para hablar a cada corazón, Dios mío. Por ello, Padre, te doy las gracias, me dejo en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a tomar asiento, hermanos. Bien, mis hermanos, pues como he dicho ayer o anteayer, vino a mi corazón este pensamiento. Me vino a mi corazón las riquezas de Dios. Y es que uno realmente, cuando piensa en las riquezas del mundo, uno piensa pues en dinero, en grandes casas, en grandes lujos, en todo lo que podamos pensar, en joyas, en oro. Son las riquezas del mundo. Pero las riquezas del mundo, mis hermanos, son perecederas. Por muy hermosas, por muy costosas que puedan ser, no tienen ningún valor, porque al final terminará. Pero las riquezas de Dios son eternas. Las riquezas de Dios duran para siempre. ¿Saben por qué? Porque Él no está muerto. Porque Él vive por los siglos. Y si las riquezas del que tiene las riquezas vive, esas riquezas siempre son eternas. Por eso es que las riquezas de Dios son algo maravilloso, son algo que tan solo pueden obtener unas personas especiales. Y la palabra de Dios nos habla en ese texto que el Señor ha puesto en mi corazón sobre Moisés. Todos conocemos a este hombre y cómo Dios lo usó. Y este hombre, mis hermanos, habiendo sido criado con la familia real de Egipto, siendo criado como uno más de ellos, siendo un príncipe de Egipto, siendo israelita, él tenía comodidades, él tenía riquezas, él tenía todo lo que un hombre podía desear, porque él era el gobernante de Egipto. Él estaba a pocos pasos del rey Faraón. Pero Moisés, mis hermanos, fíjense qué importante es la influencia que uno pueda tener. Él, a pesar de ser criado por la hija de Faraón, su niñez, mis hermanos, los pasos más importantes los tuvo con una nodriza, con una madre judía. Ella, su madre,
fue la que lo guardó, lo que lo crió, hasta que ese niño Moisés fue destetado, hasta que ya pudo comer. Pero en ese tiempo, mis hermanos, yo creo que dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino. Amén. Y cuando fuere viejo, cuando fuere mayor, no se apartará de él. Amén. Por eso es importante, a veces, las compañías, con que uno se junta. Una fruta podrida, mis hermanos, si está con otra que está sana, no va a cambiar la sana a la podrida, sino que todo lo que está alrededor se va a podrir, porque esa es la naturaleza, mis hermanos, de la maldad, propagarse. Y si uno se aleja de las cosas de Dios, se arriesga a eso, a contaminarse con las cosas del mundo. Pero volviendo, mis hermanos, a lo que el Señor puso aquí en mi corazón, este hombre Moisés, siendo criado allá, teniendo de todo, él tuvo el deseo en su corazón de visitar a sus hermanos. Tuvo el corazón en su corazón visitar a sus hermanos, los israelitas. Porque Moisés, mis hermanos, él creía y entendía que sus hermanos comprendían que él iba a liberar a ellos de la esclavitud. Ese no era el tiempo, pero él quería liberarlos ya. Y él se ponía allí de juez para separar a unos o a otros. Pero él tuvo que tomar una decisión. Él aquí dice que, hecho ya grande, hay un tiempo en nuestras vidas, mis hermanos, que por un tiempo somos niños espiritualmente. Somos niños. Un niño no tiene decisión por sí mismo. Se va a equivocar. Yo no puedo dejar a mis hermanos que hagan cosas complicadas, porque son niños y se van a equivocar. Pero a alguien adulto sí le puedo decir cómo tiene que actuar, decir lo que tiene que hacer, y sé que me va a entender. Así nosotros, mis hermanos, en un tiempo éramos, como dice la palabra de Dios, hijos de ira por naturaleza. Pero cuando la palabra de Dios viene a nosotros, cuando la palabra de Dios se nos reveló, entonces ahí obtuvimos la vida eterna. Ahí uno comienza a crecer, pero por un tiempo, cuando éramos niños, no teníamos poder de decisión. Éramos niños que se dejaban guiar por este mundo, iban por las corrientes de este mundo, borrachándose, bebiéndose de fiesta en fiesta, o quién sabe qué. Pero un niño en las manos de Satanás. Pero mis hermanos, cuando uno se hace adulto y viene la palabra de Dios, si usted es escogido por Dios, usted escuchará la voz de su pastor. Como dice su palabra, mis ovejas oyen mi voz, las conozco y ellas me siguen. Amén. Y Moisés, mis hermanos, dicho ya grande, teniendo el poder de decisión, de hacer lo correcto, de hacer lo que sentía en su corazón, él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él tenía ese derecho. Él, mis hermanos, tenía la oportunidad de crecer allá, pero él ese derecho lo tiró. Ese derecho lo rehusó, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Ahora, cuando usted y yo tomamos una decisión, siempre hay una parte buena y una parte mala. Cuando uno, mis hermanos, se acerca a Dios y quizás tiene amistades que no creen en Dios, quizás lo van a ver extraño, quizás lo van a criticar, le van a decir cosas como ¿por qué no me acompañas? Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Se van a burlar quizás de usted, porque uno tiene que tomar la decisión antes que ser, mis hermanos, participantes de las cosas de este mundo. Pero Moisés, aun sabiendo que iba a ser criticado, que iba a ser perseguido, que iba a ser maltratado, él escogió antes eso que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Qué importante es, mis hermanos, donde esté su corazón, porque donde esté su corazón estará su tesoro. Y qué bueno es cuando uno encuentra lo más preciado que tiene en este mundo. Pues si lo que más preciado tengo en este mundo son mis padres, los voy a amar con todo mi corazón. Si son mis hermanos, mis hermanas, si son los juegos. Pero ahí me voy a satisfacer, ahí me voy a sentir bien. Pero cuando mi corazón
encuentra su tesoro en Dios, tengo una seguridad eterna de saber que todo lo que acumule en Dios, un día lo voy a recibir. Sé que tengo ahí algo seguro. ¿Por qué? Porque mi mirada ya está en este mundo. Como Moisés, mi mirada está puesta en el galardón. Mi mirada, mis hermanos, y espero que también la suya, no está puesta, aunque en parte sí, pero si yo estoy enfermo, yo no me hago cristiano por sanarme, o por vivir mejor, o por lo que sea, porque todos tenemos enfermedades, todos tenemos problemas, los incrédulos y los creyentes, todos tienen problemas, pero nuestra mirada no está puesta en vivir mejor en este mundo, nuestra mirada está puesta en el cielo, está puesta en ¿qué? En que cuando Cristo venga nos haya preparados. Y Moisés, mis hermanos, escogió estas riquezas, las riquezas que nadie ve, las riquezas por las cuales sería murmurado, pero él escogió antes que ser participante del pecado. Y también me viene a la mente Pablo, mis hermanos, otro hombre que dijo que todo aquello que tenía por ganancia, todo aquello que le era por beneficio, lo tuvo por basura para ganar a Cristo. Amén. Ese hombre, Pablo, tenía un lugar allí en el Sanedrín con los fariseos. Él allí tenía su lugar visto con buenos ojos delante de los jefes judíos allá, del sumo sacerdote. Saulo de Tarso, qué hombre más celoso de Dios. Pero él, igual que Moisés, él allí tuvo un encuentro personal con Dios. Ahí dejó, mis hermanos, de ser guiado por un viento u otro. Él se estableció en aquella experiencia que tuvo. Él se estableció y obtuvo una riqueza mayor que la que tenía antes. Amén. Obtuvo una riqueza eterna en los cielos. Amén. Y él lo comprobó, y él lo vio, porque él vio un lugar que ni al ojo, ni la forma de hablar puede expresar lo que allá está guardado. Amén. Eso dice Pablo. ¿Por qué? Porque las riquezas que están allá, dice la palabra de Dios, que son ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre, es las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Amén. Fíjese qué riquezas Dios tiene que ninguna persona se ha podido imaginar, ningún ojo ha podido ver, ni ha podido oír tales riquezas, sino la que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Amén. Por eso, mis hermanos, es que estas riquezas que Dios nos ha dado no son cualquier cosa, sino que son para aquellos que le aman, son para aquellos que guardan su palabra. Porque fíjese, Pablo aceptó las riquezas de Dios. Moisés también escogió esto antes de los deleites temporales del pecado. Pero en el tiempo de Moisés sabemos que había un profeta llamado Balaam. Decía cosas buenas, verdaderas, y era un profeta de Dios, pero teniendo las riquezas de Dios, las desechó por las riquezas temporales del pecado. Ese hombre decía profecías, bien, pero amó más lo que le ofrecía el mundo que la palabra de Dios. Pero como hemos dicho, el Señor ha preparado esto ¿a quién? A aquellos que le aman. Este grupo, mis hermanos, que le ama, no es un grupo cualquiera, es un grupo especial, porque es un grupo, dice la palabra de Dios, que es carne de su carne, sangre de su sangre, huesos de sus huesos. No es, mis hermanos, un simple hijo, no es simplemente un creyente, es parte de Cristo. Y aquellos que pertenecen a Cristo pertenecen a toda su herencia, tienen toda su heredad, tienen toda su riqueza, porque toda la economía de Dios es mía. Por eso, mis hermanos, es verdad, quizás económicamente aquí en la tierra no tenemos nada que podamos jactarnos, no tenemos nada que podamos regalar, pero en los cielos tenemos una riqueza que ni que ni el ladrón puede robar, ni la polilla puede corromper. Y esto me recuerda, mis hermanos, a cómo el Señor
bueno, más bien Abraham, buscaba, mis hermanos, una esposa para su hijo. Él no buscaba una esposa cualquiera, buscaba una esposa que fuera carne de su carne y sangre de su sangre, que fuera familia suya. Una esposa para Isaac, su hijo. Y mandó a Eliezer, ese mensajero fiel, ese mensajero que cumplía con todas las órdenes que le daba su Señor. Este hombre, mis hermanos, fue buscando una esposa para su Señor. No una esposa cualquiera, sino una esposa que respondiera a la oración de ese hombre. Él pidió que aquella mujer que le diera de beber a él y a sus camellos fuera esta la que cogiera el Señor. Porque el Señor escoge, mis hermanos, a los suyos, no por ser grandes predicadores, no por ser grandes evangelistas, no por ser, mis hermanos, grandes cantantes o gente inteligente, sino aquellos que se rinden a la palabra de Dios, sino aquellos que tienen en su corazón el deseo de agradar a Dios con todo su corazón. Y esta mujer, mis hermanos, apareció. Esta mujer tuvo el deseo de dar de beber a este hombre y a sus camellos. Esta mujer, una mujer especial, que dice la palabra de Dios, que era de la familia de Abraham, que no había conocido varón y que era virgen. Esta mujer la llevó, mis hermanos, a su casa, a este varón, y dice que le dio vestidos a su familia y a Rebeca. Dice que le dio joyas, le dio vestidos, le dio muchos tesoros, cosas y dones que tenía para darle presentes a esa casa. Y aquella familia, mis hermanos, se alegró con esos dones, se alegró con esos regalos. Y a Rebeca también le dio. Pero esta Rebeca no se conformó con los regalos. Ella escuchó hablar de cómo era Isaac. Ella escuchó hablar sobre cómo el Señor visitó a Abraham. Ella escuchó hablar, mis hermanos, cómo Dios lo bendijo, cómo tuvo que pasar por grandes pruebas, por tribulaciones, cómo Abraham sostuvo su fe y al final, en esa prueba que todos sabemos, Dios le prometió que le daría una descendencia grande. Esa mujer no quería tan solo los regalos, ella amó a aquel hombre. Porque, mis hermanos, dice la palabra de Dios que sin hermosura lo veremos para que lo deseemos. Uno, mis hermanos, cuando escucha de la palabra, cuando escucha, mis hermanos, de lo que Dios ha hecho por nosotros, quizás no es nada agradable a los ojos humanos, pero al escogido, al predestinado, al que Dios escogió, mis hermanos, como ha dicho antes el pastor, que están escritos en ese libro con su sangre, aquellos no solo quieren los regalos, no solo quieren los dones, quieren también al que da los dones. Porque, mis hermanos, yo no quiero criticar a nadie, pero sabemos que hay creyentes, porque el Señor da regalos, da dones de sanidad, da dones de profecía, da dones de lenguas, hay muchos dones, y el Señor los da gratuitamente para que la gente le sirva. Pero hay gente que no los usa para lo correcto, como bien sabemos. Pero la esposa de Cristo, los verdaderos creyentes, también reciben esos dones, pero el mayor don, lo mayor que tiene la esposa, la mayor que tiene esa novia es el amor. Amén. Porque de nada sirve, mis hermanos, que yo hable lenguas humanas evangélicas, que dé profecías, que tenga fe para trasladar montes, si no tengo amor, de nada sirve. Amén. Y esta esposa, mis hermanos, cuando escuchó hablar de Isaac, cuando escuchó hablar de lo que Dios tenía preparado para ese hombre, esa mujer sintió en su corazón el amor hacia ese hombre. No por lo que ese hombre podía desear, sino porque esa palabra impactó en su corazón. Y cuando esa mujer, mis hermanos, tuvo que tomar la decisión, como la tuvo que tomar Moisés, como la tuvo que tomar Pablo, como la tuvo que tomar usted y yo,
Quizás Dios nos dé sanidades, nos dé milagros, nos dé, mis hermanos, grandes cosas en nuestras vidas, nos dé salud a nuestra familia, pero ¿de qué sirve si nosotros no hacemos una decisión de seguir por de Él? Pero esa mujer tomó una decisión cuando le dijeron, tú irás con estos hombres. Ella puede haber dicho, no, yo me quiero quedar porque no estoy preparada. Pero ella tomó la decisión de ir con esos hombres. Por eso, mis hermanos, que el Señor tiene a sus escogidos, tiene a esos pequeños creyentes que no son abundantes, pero como dijo el Señor Elías, aún me he reservado a 7.000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. El Señor aún tiene un pequeño remanente en este tiempo que prefiere las riquezas de Dios antes que las riquezas temporales del pecado. Su familia, la familia de Rebeca, dice que Dios regaló a su madre y a su hermano. Ellos recibieron los regalos, pero ella recibió los regalos y recibió al que dio los regalos. Pues en esta tarde, mis hermanos, usted y yo tenemos unas riquezas que nos dio Dios. Quizás uno tiene sanidades, don de discernimiento, uno tiene don de profecías, pero la mayor riqueza que Dios nos ha dado es su palabra, es el conocerlo a Él. Y cuando uno conoce a Dios, mis hermanos, conoce a su esposo, conoce a su marido, conoce a su mejor amigo, conoce a su médico, conoce a aquel que lo guarda, aquel que lo cuida. Es mucho mejor que cualquier otra cosa, porque esas son las riquezas de Dios. Dice Pablo, riquezas inescrutables son las de Dios. No hay forma de explicarlas, tan solo se conoce, tan solo aquel que lo recibe. ¿Y quiénes son los que conocen esas riquezas? Los que aman al Señor. Los que aman al Señor son los que reciben esa verdadera riqueza, porque guardan su palabra, porque tienen la puesta de mirada en el galardón. Y como dice la palabra de Dios, el que me ama, mi palabra guarda. Y yo vendré a Él y me manifestaré a Él, y Él habitará conmigo. Por lo tanto, mis hermanos, en este tiempo, dice la palabra de Dios, que estamos en la edad de la Odisea, una edad donde dice que soy rico, bienaventurado, no tengo necesidad de nada. Una edad que por tener un montón de gente en una iglesia, por traer predicaciones de 2 horas, piensan que por eso ya son salvos. Pero Dios a esa gente que se llama a sí misma rica, que se llama a sí misma que no tiene necesidad de nada, los llama pobres, desventurados y desnudos. Pero el Señor, mis hermanos, que es rico en misericordia, sigue dando la oportunidad hoy de acercarnos a Él. Como dice su palabra, estoy a la puerta y llamo. Y todo aquel que tiene oído, oiga la palabra. Por eso, mis hermanos, yo no sé si han podido captar lo que he querido decir, pero las riquezas de Dios, mis hermanos, no solo son lo que Dios nos da en nuestras vidas, sino que es lo que Dios nos ha revelado. Es lo que Dios nos ha dado. Esa revelación no la tiene cualquier persona, tan solo los escogidos, tan solo los predestinados. Esos predestinados son la novia de Jesucristo, la cual reinará con Él por toda la eternidad. Y todas las promesas que tiene Cristo las tiene su novia, porque todo aquello que tenía Isaac lo tenía Rebeca. Le dijo su madre, o bueno, no sé exactamente quién, pero dice, alguien de su familia le dijo que tu descendencia posea las puertas de tus enemigos. Eso le dijo a Rebeca, pero esa promesa era para Isaac. Pero Rebeca, al ser esposa de Isaac, tenía la misma promesa, porque esas riquezas pertenecen al esposo. Por eso, mis hermanos, si usted pertenece esta tarde a Cristo, si usted realmente ha conocido al Maestro y Señor, usted tiene una riqueza mucho más que la que tienen las demás personas. Usted es rico, pero hace falta que lo sepa. Y si yo soy rico, no tengo necesidad de migajas, pediré a Dios por abundancia, porque sé que Él me dará todo lo que necesito. Por lo tanto, mis hermanos, esta es la palabra que